que organizamos desde el Observatorio de Medios, Ciudadanía y Democracia, un espacio en el cual tratamos de habilitar momentos de reflexión respecto de temáticas que a nosotros consideramos que merecen ser discutidas o que forman parte de nuestra actualidad y que podemos repensarlas o tratar de encontrar algunas categorías que nos permiten interpretar el presente que nos atraviesa. En particular este año con el observatorio fijamos como agenda trabajar la polarización política porque consideramos que era importante por la coyuntura nacional. En este sentido organizamos las jornadas del observatorio allá por junio y nos visitaron Hernán Lacunza y Iván Juliaquier, quienes introdujeron esta temática, y hoy vamos a continuar con una invitada que es de lujo, que ya es una invitada como parte de la casa porque ha venido en otras oportunidades, trabaja con nosotros en diferentes proyectos de investigación. Para nosotros es súper grato contar con su presencia y le recontra agradecemos a Nati, que viajó muchas horas, llegó a la barría y hoy nos va a compartir esta presentación que nos permite, que forma parte de su último libro junto con Ernesto Calvo, que se llama Nosotros contra ellos, y que problematiza justamente cómo nosotros interactuamos y nos comunicamos a través de las plataformas digitales y qué es lo que nos pasa con todas nuestras creencias previas a la hora de informarnos y comunicarnos, y sin lugar a dudas va a ser muy rico para nosotros esta conversación en donde Nati nos va a hacer su presentación, pero que desde ya los invitamos a todos y a todas a preguntar, a charlar, a que podamos hacer de esto una conversación que nos enriquezca a todos. Así que sin más preámbulo le doy lugar a Nati y nuevamente mil gracias, Nati, es un honor tenerte en nuestra parte. Bueno, si no les cae mal, yo les voy a proponer, si algunos se animan, no, háganme sentir bien, acérquense un poquito más para adelante. ¿Quién se anima? Porque acá en realidad, sí, hay mucho espacio y en realidad quiero hacer algo dialogado. No les digo una clase, pero van a hablar ustedes más que yo, así que acérquense que los necesito. Vamos a intentar hacer un stand-up educativo. Qué bueno. No, pero realmente me parece que en lugar de estar yo hablando, monologando 40, 50 minutos, es mejor si podemos hacerlo dialogado y realmente corroborar si logramos incorporar algunas pistas que quiero contarles, y después seguimos hablando de otras cuestiones que por ahí yo no toque inicialmente y les surja inquietud. Si está a mi alcance, la seguimos conversando, en parte con la intención de también dialogar con el encuentro que tuvieron con Iván y con Sebastián. Una de las primeras preguntas que me animaría a hacerles es si en algún momento ustedes se preguntan por qué y cuándo comparten mensajes en redes sociales. ¿Se hacen esa pregunta? ¿O directamente comparten? ¿O les entusiasmó y dicen, vamos para adelante? Entre las preguntas que se hacen, ¿en algún momento se preguntan, esto será fake, esto será verdad, esto me conviene, esto me agrede? Una de las primeras cuestiones que quiero tratar de descular aquí es, en el marco de un escenario que nos tiene muy polarizado, que tiene polarizadas a nuestras dirigencias políticas, que tiene polarizadas a nuestros referentes culturales, que tiene polarizadas a nuestras instituciones mediáticas y que nos tiene polarizados como sociedad. En ese contexto, la pregunta que quiero hacerles es ¿por qué comparten mensajes en redes sociales? Entonces, imaginemos que nos encontramos con este posteo. Nayib Bukele, segunda vez presidente de un paísito muy chiquitito en Centroamérica, se llama El Salvador, con mucho apoyo, más del 80% de apoyo popular en El Salvador, con muchas críticas de referentes y gobiernos progresistas.
imaginémonos que nos encontramos con este posteo, donde lo que se dice es que Nayib Bukele dio un duro mensaje cuando fue la propuesta durante la pandemia de que de quienes estaban presos pudieran salir o tener arresto domiciliario de manera tal que el confinamiento no incitara a la propagación del virus. Entonces, el posteo que estamos mostrando aquí es uno en el cual Bukele le responde a quienes están en cárceles y les dice: ¿tenés miedo de contagiarte? Bueno, miedo tenía esa viejita a la que arrastraste 3 cuadras para sacarle su bolso en la jubilación, miedo tenía el niño o el adolescente al que le pusiste un plomazo para sacarle sus zapatillas, miedo tenía tal y tal, ahora vos te jodés. Y entonces empezamos con la clase de señorita maestra y les pregunto: levante la mano quien sí compartiría este posteo. ¿Nadie lo compartiría o nadie se anima a levantar la mano? Yo creo que es para la segunda. ¿Quién no compartiría? Levante la mano. No es posible no levantar la mano en ninguna posibilidad. Así que vuelvo a la primera pregunta. ¿Quién sí se animaría a levantar, a repostear este mensaje, a compartirlo? ¿Quién no se animaría? Levante la mano. Muy bien. Vamos a la siguiente. Ahora bien, resulta que ese posteo era falso. Entonces viene un señor chequeador y dice: ¿saben qué? El posteo en el cual se le atribuye a Bukele decirle a los presos que ahora se joden era falso. Entonces vuelvo a hacer la pregunta: ¿quién sí compartiría el chequeo donde se dice que lo de Bukele era falso? ¿Quién no compartiría el chequeo donde se dice que lo de Bukele era falso? Muy bien, tenemos un 2 veces no. Esto no es la de la victoria, es 2 veces no. Entonces la pregunta es: ¿por qué compartimos un mensaje original y por qué compartimos un chequeo? O en todo caso, cuando compartimos un chequeo, lo que nos interpela de ese chequeo, lo que nos llama la atención, lo que nos interesa de ese chequeo, ¿es solo la explicación de chequeo, la corrección que hace, o hay alguna otra cosa? Cuando hace 2 años, en el 22, di una clase a estudiantes de El Salvador, de la Universidad de Centroamérica, una universidad bastante progresista y muy opositora a Bukele. Por supuesto, me estoy refiriendo a opositora desde el alumnado hasta el profesorado. Y les preguntamos lo mismo. Tuvieron la misma respuesta generalizada aquí. Entonces les preguntábamos por qué no compartían ninguna de los 2 posteos. Y una de las chicas dijo: la verdad es que el primero no lo comparto porque, aun si fuera falso, es bastante posible y bastante creíble y bastante verosímil que algo de este orden haya salido de Bukele. Y además, no compartiría el chequeo porque no tengo ningún interés en hacer justicia sobre algo que seguramente Bukele habría dicho o seguramente lo piensa. Entonces, lo que quiero tratar de que pensemos hoy es, por un lado, ¿por qué le creemos a lo que le creemos? ¿En qué circunstancias creemos que las cosas son verdad? ¿Y cuál es el otro mensaje que nos mandan los posteos? O sea, ¿cuál es el mensaje subliminal, que no es el necesariamente que aparece en manifiesto? Hay otro mensaje con el que también estamos interactuando. Voy a intentar mostrarles algunos ejemplos para que podamos pensar y reflexionar sobre eso. Una primera pregunta es no solamente qué es
verdad y qué no lo es, sino en qué circunstancias nosotros asumimos que hay verdades o que hay falsedades. En qué circunstancias creemos que algo es verdad. En el sentido de que en este momento nos encontramos en una situación, siempre nos encontramos en esta situación que voy a decir ahora, pero ahora estamos reflexionando sobre eso. Sobre lo que estamos empezando a reflexionar como sociedad en este momento es el hecho de que no hay verdades que sean inherentes al hecho. Esas verdades las vamos construyendo. Porque si no, ¿por qué no habríamos de retuitear un posteo en el que dicen lo de Bukele era falso? Si supuestamente era verdad. ¿Qué otra cosa nos pasa? ¿Y por qué factores queremos creer o no creer las cosas? ¿Sí? Y lo cierto es que cuando nosotros intercambiamos mensajes en redes sociales, y dentro de esos mensajes, cuando nos sumamos a la fiesta del ataque, que a veces nos pasa, y cuando incluso gozamos con cierta fiesta del ataque, no necesariamente nos estamos preguntando si es verdad o si es falso lo que estamos compartiendo. Ahora, también hay otra creencia o incredulidad que es auténtica. Y efectivamente, este fue un caso elocuente, porque cuando fue el ataque a Cristina Fernández, había referentes, influencers, políticos, influencers digitales, distintos tipos de actores que hacían un ataque deliberado de eso, pero también había muchos usuarios del común que efectivamente creían que eso había estado armado. Entonces, insisto con esto, no hay nada de verdad que sea inherente a los eventos, sino que depende de qué hacemos nosotros con eso y a qué consensos de verdad llegamos. ¿Sí? Y ese consenso de verdad es una lucha entre quien instala una verdad que se legitima y se amplifica. Decía recién, hay distintos tipos de posibles ataques que se hacen. Lo que quiero mostrarles ahora es uno de los casos que quiero mostrarles ahora. Es un caso que analizamos en el marco de las elecciones presidenciales de 2019. En ese momento estaban como candidatos Axel Kicillof y vicegobernadora Verónica Maragall. Voy a tratar de desarticular algunos elementos que nos permiten pensar en todo el encuadre de un mensaje. Una de las primeras cosas que tenemos es el autor o la autora, ¿no? La cuenta que emite ese mensaje. Ese es uno de los elementos que nos importa analizar. Porque muchas veces el evento es también algo que nos invita a o a desactivarnos e ignorar el mensaje o a compartir. Otro es el texto lingüístico verbal, ¿no? El mensaje propiamente que tenemos que leer. Eso está acompañado por una imagen que puede tener más o menos peso y finalmente lo que tenemos aquí abajo es lo que llamamos los apoyos, es decir, cuántos retweets y cuántos likes tiene algo. Cosa que nosotros solemos mirar cuando es algo que miramos. No sé si necesariamente eso nos lleva a compartir, pero lo miramos. O sea, ¿qué nivel de amplificación tuvo eso? Hay como una segunda lectura sobre eso. No es solamente la lectura sobre... Quiero decir, lo que nosotros recibimos como mensaje no es solamente lo que nos dice el posteo o lo que nos muestra el posteo. Hay como ciertos cascarones que también
nos interpelan, nos motivan o nos desmotivan. Cuando hay una estrategia de fake news, y tomamos acá la idea de fake news como una mentira o alguna falsedad de algún orden, total o parcial, o alguna descontextualización, pero que está armada deliberadamente para dañar a otro, ¿sí? O eventualmente para dar visibilidad a algún tipo de tema que me conviene, ¿no? Este caso es un caso de fake news deliberado que buscaba atacar a... Primera cuestión. Segunda cuestión, la autoridad de este mensaje es Info140, que es una cuenta apócrifa que simula ser un medio digital o un medio en redes sociales, y que entonces las estrategias de fake news que tienen son estrategias que tratan de disfrazarse de noticia, ¿no? Y eso también es una de las formas de simular y convencer al otro de esa mentira. Pero hay algo más importante aquí, que para mí es una de las cosas que garantiza que una fake news se propague. Cuando nosotros decimos que las redes están polarizadas, en una sociedad polarizada, o sea, ninguna red se polariza si la sociedad está bien, ¿no? O sea, no es que hay consenso en las sociedades y las redes se polarizan autónomamente, ¿no? Son una expresión de lo que está pasando a nivel social. Cuando en las redes se polarizan, en general lo que vemos es que hay usuarios de un lado que están dialogando entre sí, que no tienen ningún interés en dialogar con los otros porque se repelen, y en los otros usuarios también están dialogando entre sí. ¿Qué es lo que comparten estos usuarios? Entre varias otras cosas, valores comunes, formas de ver el mundo, posiciones políticas, aspectos afectivos. Todo eso los vuelve homogéneos dentro de las comunidades y los distingue muy fuertemente de la otra comunidad, ¿sí? Entonces, en eso que vamos a tomar como contexto en el cual circulan distintos tipos de mensajes, lo que necesitamos es activar, interpelar los valores que están en la comunidad. Porque si no, yo no los activo, ¿cómo los entusiasmo a compartir? ¿Por qué digo esto? Porque solemos, cuando pensamos en estrategia de fake news, o pensamos en ataques, o pensamos en campañas negativas, hay un foco excluyentemente puesto en los pergeñadores del mundo. Lo que no notamos es que necesitamos del resto de los usuarios de a pie para garantizar que eso se propague. Pero los pergeñadores solos no lo logran. ¿Qué necesitamos para activar a esos usuarios de a pie? Entrar y coincidir en esa idiosincrasia. ¿Dónde se imaginan ustedes que va a circular esta fake news? ¿En qué comunidad? ¿En qué burbuja? ¿En una burbuja peronista o en una burbuja antiperonista? Antiperonista. Y también en algunos sectores del peronismo, no debería. Pero con menos frecuencia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que activa idiosincráticamente a esa comunidad antiperonista? Está bien, es cierto, hay algunos que se van a sumar en contra de Magario. Eso es cierto. Entonces ahí tenemos uno de los elementos de todo ese encuadre. Pero otro de los elementos de todo ese encuadre es, ¿cuál es el mensaje de esto? ¿Cuál es el valor idiosincrático que subyace a este mensaje? Si ustedes miran un posteo donde les dicen que la candidata a vicegobernadora, referente en La Matanza, ¿no? Intendente en La Matanza, dice, no habilitamos jardines de infantes porque queremos un pueblo peronista y si educamos a los nenes, nunca será peronista. Acá hay gente más post 50, así que no es que estoy hablando en un saco vacío. ¿Cuál es la frase inmediata que les remite esa supuesta noticia? Alpargatas sí, libro no. Alpargatas sí, libro no. Que es, entre
dudosas. ¿Vos que sos un 40? ¿Cómo se te ocurrió? Pero ¿qué es lo interesante de Alpargatas sí, libros no? Que es una frase que se le atribuye a Perón y a Eva, que tampoco fue dicha por ellos. Es una frase que surge en una manifestación donde había obreros y estudiantes en la época en la que inicia Perón como presidente, pero no sale de él. Y además lo que es interesante, más aún, es que durante el primer y segundo peronismo se da el principal ascenso social gracias a la educación, gracias al ingreso masivo a la educación. Entonces fíjense todas las cosas que se concatenan y las vueltas que nosotros tenemos que dar en el análisis, y sin embargo a un antiperonista se le dice: queremos un pueblo peronista, no lo tenemos que educar, y enseguida comparte. ¿Pero por qué comparte? Hay dos aspectos ahí. Uno que es racional. Obvio, las cosas son así, los peronistas no quieren que nos eduquen. Pero hay otro que es emocionante. ¿Por qué? Porque cuando un mensaje me confirma algo que yo presupongo, hay un plus de entusiasmo ahí que no es solo racional. Nuestras interacciones en redes sociales nunca pueden ser pensadas ni analizadas solo racionalmente. No es que yo estoy mirando un posteo y digo: a ver, espérenme, vamos a ver. Si en la marcha que se hizo en el 43 se dijo Alpargatas sí, libros no, y después eso se le atribuyó, no. Nadie hace ese análisis, menos aún cuando está en la cola del supermercado y se encuentra con este posteo después de haber visto el gatito de no sé quién y después de haber visto el sobrino y el nieto de no sé cuánto. ¿No? Hay algo ahí de la cognición caliente que me lleva a repostear. Primera cuestión respecto a ese tweet original. ¿Qué pasa? Viene Papá Chequeado y dice: ¿saben qué? Esta supuesta noticia elaborada por Info 140 es falsa. Nunca Verónica Magario dijo esto en público. Si lo dijo mientras se bañaba, no lo podemos saber, pero no fue un pronunciamiento público. Vamos al siguiente. ¿Qué es lo interesante de esto? Quiero primero hacer una aclaración que me parece sumamente importante, y es: jamás me pondré a discutir ni criticaré el humor político ni la sátira política. Esto no se trata de criticar la sátira política. Sí debo decir que gran parte de las cuentas que se van armando para sumarse a una estrategia coordinada de fake news son cuentas que a veces quedan inoculadas por disfrazarse de humor político. ¿Por qué? Porque cuando uno mira esta cuenta, ¿qué dice en su perfil? Noticias en redes sociales de fuentes dudosas, vemos la realidad de una manera distinta, si nos creíste ya ganamos. Bueno, sátira política. Ahora, ¿qué pasa cuando uno hace un seguimiento de esa cuenta y esa cuenta consistentemente hace fake news en contra de un determinado espacio político, cultural, etc.? Bueno, ahí hay una estrategia de otro gobierno, ¿no? Que también debe ser vista, sobre todo por el nivel de perjuicios cognitivos y afectivos que genera en un sector de los usuarios digitales. ¿Qué es la otra cuestión interesante de esto? Que cuando uno se disfraza de supuesta sátira política, también queda inoculado frente a cualquier tipo de chequeo. Entonces esto es una traba muy importante para los chequeadores. ¿Cómo hacemos para chequear la supuesta sátira política? Y eso se vuelve mucho más peligroso todavía, porque la respuesta que hace Info en 140 es repostear a Chequeado y dice: buenas tardes, Chequeado, por lo menos hubieran chequeado que esta información fue dicha por alguien que hace sátira política y que en realidad nuestros empleados inventaron esta nota mientras escupían sandías en la vereda, ¿no? Semillas de sandía en la vereda. No solamente porque copian a Chequeado, sino que además hacen
que chequeado quede dentro de la burbuja enemiga y finalmente son mucho más beligerantes las respuestas que siguen a continuación incluso que el posteo original. Y esto no es un dato menor, porque en un momento en el cual están proliferando tantas cuentas artificiales, gracias a la inteligencia artificial que permite hacer cientos y cientos en pocos minutos, lo que pasa con esa coordinación de distintos tipos de cuentas, que son cuentas artificiales, lo que ocurre es que se arma toda un enjambre de conversación de la cual es muy difícil salir. Entonces, ¿qué es lo que logran? Quedarse ellos con la escena dialogada, con el debate digital, y el resto queda expulsado. Vamos a otro. ¿Qué hicimos nosotros con eso? Tomamos ese caso y nos metimos en un experimento de encuesta. Hicimos una encuesta, 2.500 encuestados, y les fuimos mostrando una cosa y la otra. Entonces, primero les mostramos el tweet original y les preguntamos, ok, ¿qué harían con el tweet original? ¿Lo compartirían? ¿Le darían like? ¿Lo responderían o lo ignorarían? Y después distinguimos entre las burbujas, digamos, entre el voto, a quién votaban unos y a quién votaban otros. Y fíjense cómo acá entra a jugar mucho lo afectivo, porque cuando yo me siento confirmado por algo, me confirman mis pensamientos, mis creencias, mis prejuicios, pero además me animan en mi identidad política, quiero compartir eso, quiero que lo vea más gente. Y acá vemos la diferencia. Tenemos Macri, un 22% que lo comparte, y quienes votaron por Fernández, un 15%. Pero no solamente eso, sino que después el chequeo lo hizo el chequeado, pero nosotros fuimos variando entre posibles medios que habían hecho el chequeo. Y fíjense lo que pasa. Les mostramos, les hacemos algunas preguntas, cómo te hace sentir, compartirías, no compartirías, etc. Y después les mostramos el chequeo. Y les preguntamos, después de ver el chequeo, si creen o no creen que era falso el original. Y ahí también, no solamente lo racional, sino cuán afectado me siento yo en mis emociones, también creo o no creo. Por eso al principio yo preguntaba, ¿en qué circunstancias creemos que las cosas son reales? Y fíjense que acá vuelve a pasar lo mismo. Entre quienes votarían, entre quienes en ese momento reportaban que votarían por Fernández, un 60% creen con seguridad o con probabilidad que el mensaje original era falso. En cambio, los opositores de ese momento, los que votarían por, los que habrían votado por Macri, tenían menos propensión a pensar, menos propensión a creerle a chequeado o a un medio que el mensaje original era falso. O sea, la resistencia que nosotros tenemos cuando no nos sentimos confirmados, cuando nos sentimos desafiados en nuestros pensamientos, nos lleva a que esa resistencia también tiene incidencia en cuánto le creemos o no le creemos a nosotros. Entonces, nuestras creencias, nuestra confianza en que eso es verdad o eso es falso, también está mediado emocional y afectivamente. Porque no es menor esto que estoy diciendo. Una cosa es que yo pregunte, ¿lo compartís o no? No, ni en pedo, no comparto. Una cosa así que no estoy de acuerdo. Ahora, que yo pregunte, ¿le crees o no le crees? Es algo mucho más básico de lo que nos pasa en nuestras cogniciones. Que no lo pensamos mucho, es simplemente ¿le creo o no le creo? Bueno, eso también está mediado emocionalmente. ¿Hacemos? Les voy a mostrar uno más, así no se duermen y después charlamos un poquito. Pero otro experimento que hicimos
estaba relacionado con la pandemia, ¿no? Donde la polarización tuvo sus singularidades. ¿Qué es lo que vimos ahí? Nosotros tenemos un ¿llegan a ver este? Sí. Había dos informaciones que surgieron en momentos distintos. Las dos son reales, ¿sí? Las dos fueron posteadas por Infobae. En octubre del 2020, Infobae postea: Argentina es el país con más muertes por COVID por millón de habitantes en el mundo. Pensemos un segundo. Octubre del 2020, empezamos el confinamiento en marzo. ¿Era posible imaginarse que en octubre del 2020 tuviéramos la mayor cantidad de muertes por millón de habitantes? No. Mayo del 2021. Argentina es el país con más muertes por COVID por millón de habitantes. ¿Es posible imaginar que Argentina había llegado a la mayor cantidad de muertes por millón de habitantes en mayo del 2021? Sí, porque tuvimos la variante Delta, que tenía, a diferencia de la Omicron, tenía menos propagación pero mayor nivel de letalidad. No sé si hacen un poquito de memoria, por ahí se acuerdan de que en la tele, en los medios aparecía que estaban los servicios de salud absolutamente colapsados, la gente llorando, no encontraba cama, y se morían entre 4.000 y 5.000 personas por día. ¿Qué ocurrió acá? Nosotros, nuevamente, ¿no?, nos fijamos en los elementos que hacen a un mensaje, ¿no?, a un gran encuadre que es un mensaje. Infobae, ¿le creemos a Infobae? ¿No le creemos a Infobae? Debatible. Infobae es autor de esto, es un medio. Texto lingüístico verbal y un hipervínculo a una nota de Infobae. Aquí lo que tenemos es un hipervínculo a una nota que dice que el día anterior habían sido cargados muertes, estadísticas de personas que habían muerto por la pandemia, que se habían atrasado, se cargaron y se disparó la estadística. Y la provincia de Buenos Aires había contabilizado 3.000 muertes, pero que no habían sido muertes del día anterior. Por eso acá dice: el país quedó primero momentáneamente, luego de que se oficializaran en los registros los decesos producidos, bla bla. La pregunta que hago es si nos están dando esta información en la nota que publicó Infobae. ¿Es verdadero o es falso el mensaje de arriba? ¿Es verdadero? ¿Argentina había alcanzado la mayor cantidad de muertes por COVID? En ese momento sí, en esa estadística sí. O sea, estadísticamente sí. Ok, pero si a vos te dicen Argentina alcanzó la mayor cantidad de muertes por COVID, es que el día anterior lo alcanzó. Entonces no es falso. Porque en realidad se medía por día. O sea, todos los países en algún momento del periodo de la pandemia llegaron a la mayor cantidad de muertes según su cantidad de habitantes. ¿Qué es eso? O sea, si vos solamente estás mirando números, todos en algún punto estuvieron ahí. Todos en algún punto estuvieron ahí, pero se refiere a la estadística del día anterior. Con lo cual, si a vos te dicen, actualizaste una estadística de muertes que se fueron produciendo en los últimos 2 meses, no es posible decir, ok, ayer hubo la mayor cantidad de muertes por COVID. En cambio, en este caso, nuestro Mundo en Data, que es la organización que tomaba como fuente, dijo que el día anterior Argentina había llegado a tener la mayor cantidad de muertes por COVID por millón de habitantes. Entonces, ¿qué hicimos con esto? A un grupo de encuestados le damos la nota de octubre, a otro grupo de encuestados le damos la nota de mayo, ¿sí? Y después viene papá chequeado y dice, esta es verdadera, esta es falsa. Entonces hicimos otra vez todo lo mismo. Antes de pasar a los resultados, ¿a quién
perjudica estos posteos? El gobierno. Bien. Ambos, uno, el otro, Ambos. los dos. El que es verdad y el que es mentira. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente. Les volvimos a preguntar. Usted que recibió el posteo que perjudica al gobierno, ¿qué haría? ¿Compartiría? ¿No compartiría? Lo cierto es que para la oposición de ese momento, es decir, para los votantes de Macri, el mensaje era, los dos mensajes eran favorables a lo que ellos creían, o sea, son pro-actitudinales, a favor. Y para los votantes peronistas era contra-actitudinal, los desafiaba no solamente en sus cogniciones, sino también en sus emociones. Y entonces hay una reacción que se condice con eso. Retuitearían un 35% de macristas, por decirlo así como rápidamente, frente a un 12% de peronistas. O sea, hay resistencia a querer compartir algo de lo que yo me siento afectado o mis dirigentes se sienten afectados. ¿Por qué voy a compartir algo si a mí me afecta? Y después, a los que estaban en mayo les mostramos el chequeo falso, a los que habían visto octubre les mostramos el chequeo verdadero. Perdón, al revés. Mayo verdadero, octubre falso. Y entonces les preguntamos, ¿qué harían con el chequeo? Acá voy despacito. Este gráfico es el gráfico del grupo de encuestados que se encontraron con el chequeo que decía esto era verdad, lo de mayo del 2021. Acá es los que se encuentran con un chequeo que les dice esto es falso, lo de octubre del 2020. El que se encontró con el posteo falso se va a encontrar con el chequeo falso. El que se encontró con el posteo original verdadero se va a encontrar con el chequeo verdadero, porque en realidad no podemos manipular eso, porque es información sanitaria. ¿Sí? Fíjense lo que ocurre acá. Chequeo favorable a sus cogniciones o a sus creencias, chequeo no favorable o desafiante a sus creencias. También el chequeo es favorable o desfavorable. El chequeo favorable que le dice mayo era verdadero lleva al macrismo, o sea, a los votantes macristas, a compartir en un 29% y a los peronistas a compartir en un 15%. El chequeo que le dice a los peronistas, quédate tranquilo, esto era falso, se dispara el 35% en la intención de compartir. Y a estos solo llega al 20% frente al 29% del otro lado. ¿Por qué? Porque el chequeo, nuevamente, no es solamente lo que nosotros estamos viendo ahí. No es que solamente nos desasnan y nos cuentan verdades. En realidad, una acción de corrección, pensemos en nuestra escuela primaria. Cuando la señorita maestra nos corregía, ¿cómo nos sentíamos? Nos sentíamos retados, nos sentíamos avergonzados, ¿sí? Nos sentíamos violentados. Acá pasa lo mismo. Cuando nos corrigen, nosotros no tenemos que, al analizarlo, no tenemos solo que detenernos en la corrección literal. Tenemos que también pensar cuál es el mensaje que nos están dando a nosotros como receptores de ese chequeo. A quienes compartimos un chequeo, a quienes compartimos un mensaje original que era falso, nos están retando, nos están reprobando y diciendo que lo que nosotros hicimos es moralmente reprobable. ¿Por qué vamos a compartir un reto? Un mensaje violento, un mensaje que nos afecta emocionalmente. ¿Cuál sería la motivación de compartir algo que nos afecta? Es exactamente el mismo juego que hicimos con Bukele. ¿Por qué vamos a compartir una corrección de algo que yo no quise
compartir. ¿Por qué lo voy a compartir? ¿Por quién sos vos para decirme que yo tengo que compartir algo falso cuando yo no quise compartir nada de eso y no quiero saber nada con eso? Es eso. No hay motivos que queden excluidos de mi afectividad que me motiven a compartir mensajes. Todo pesa en su justa medida, pero nunca queda excluido lo emocional de esto. O sea, pero lo emocional no es solamente cuando yo digo, uy, esto me da alegría. También pasa, ¿eh? En las encuestas que hacemos preguntamos, ¿cómo te hace sentir esto? Optimista, triste, asqueado, furioso, alegre. Todo eso lo reportan. Eso es una dimensión emocional explícita. Autorreportan el sentimiento que tienen. Pero hay otra dimensión también que es cuando a mí me dicen, sí, vos tenías razón, hay un plus de entusiasmo ahí que no está tan explicitado, que se infiere, pero que tiene una potencia terrible en nuestras decisiones y nuestras motivaciones a intervenir en los mensajes. No sé si tengo algo más, pero creo que ya me voy a... Y una cosa más. ¿Por qué yo lo voy a querer a Chequeado si Chequeado me retó? Entonces, dentro de esas cosas, también, así como antes preguntábamos si creían que el mensaje original era falso o verdadero en función de la corrección, o sea, ¿le creo al corrector o no le creo al corrector? También me puedo preguntar, ¿lo quiero o no lo quiero? ¿No? Ese lo quiero o no lo quiero, ¿saben en qué se traduce? En pensar que quien corrige está jugando para el enemigo, ¿no? Sí, nosotros lo denominamos como que está sesgado políticamente. Entonces, les debe haber pasado a alguno de ustedes o alguna o algún conocido que me dice, no, Chequeado juega para el macrismo, no, Chequeado juega para el peronismo. O sea, esa frase es eterna. ¿Por qué? Porque cuando hay una refutación a mis creencias, yo expulso a esa fuente lejos de mí. Cuando esa fuente me confirma y coincide conmigo, lo traigo más cerca mío. Lo asimilo o lo expulso, lo contrasto. Pero además, si le creo o no le creo, eso también tiene un efecto en la reputación. El efecto que tiene en la reputación es decir, ¿es confiable o no es confiable Chequeado? Entonces lo que veíamos, en vez de en chino gráfico, pero el chequeo que le decía a algunos encuestados, esto es falso, si los encuestados eran opositores, o sea, eran macristas, si le decían esto que a vos te convenía al principio porque perjudicaba al gobierno, pero sabes que es falso, fíjense cómo viene más para la izquierda la confianza que tienen en Chequeado, o sea, cae la reputación. En cambio, si al mismo votante macrista le dicen, ¿sabes qué? El de mayo era verdadero, fíjense cómo la reputación aumenta. Exactamente lo mismo pasa acá. Si al votante peronista le dicen, el de mayo era verdadero, cagaste, cae la confianza. En cambio, si lo alivian y le dicen, no te preocupes, no te aflijas, no era cierto que Argentina había llegado a la mayor cantidad de muertes por millón de habitantes, entonces la reputación aumenta. O sea, cuando un mensaje es a mi favor, le creo más a la fuente que me da ese mensaje. Cuando me desafía ese mensaje, le creo menos. Lo que quiero decir, creo que ahí ya termina, pero quiero un poco para tratar de que podamos buscar algunos puntos para sintetizar lo que intentábamos ver hoy. Está claro que hay distintos tipos de estrategia que incluyen falsedades. Algunas son deliberadas y a esas las denominamos fake news y es también referido a cuál es la intencionalidad política de la fuente, y hay otras que no son intencionadas y que las vamos construyendo con nuestros prejuicios. De la misma forma que
completamos información con nuestros prejuicios y decimos, sí, esto lo comparto, ahí cuando lo vamos compartiendo, cuando lo vamos comentando, también vamos armando mensajes. Todos colaboramos en el armado de mensajes. Eso es una de las cuestiones. Desde la emisión, ¿qué buscamos o qué nos sale porque nos sale? Desde la interlocución o desde la recepción, ¿qué habilitamos o qué bloqueamos? Los del bloqueo les debe resonar porque hace pocas semanas se habló de una propuesta de bloquear cuentas que eran agresivas, que se dedicaban al ataque y que se coordinaban además para atacar. Cuando uno está interactuando con los mensajes también, una vez que los ignora y no los deja pasar, también está bloqueando la amplificación de esos mensajes. En cambio, cuando comparte, habilita que esos mensajes se sigan amplificando. Entonces, nosotros desde la dimensión racional, desde nuestras identidades políticas, pero también identidades de otro tipo, y desde la dimensión emocional, desde todo eso junto, nos involucramos o nos desactivamos de la conversación. El tema es, ¿qué es lo que se busca con una estrategia de ataque? Si con una estrategia de ataque lo que están buscando es arrasar la tierra, expulsar a una buena cantidad de usuarios para quedarse ellos digitando la conversación, entonces, tanto ellos como nosotros, lo que vamos a estar viendo es que la única palabra que circula es la de ellos. La pregunta es, ¿cómo nos metemos también en esa conversación sin sentirnos afectados, sin sentirnos expulsados y tratando de proponer una agenda y un encuadre alternativo a los asuntos? Eso todavía no lo sé. Será cuestión de pensarlo todos juntos. Muchas gracias. Bueno, habilitamos la conversación para poder debatir. Aquel que tenga alguna inquietud, alguna pregunta, está abierta la posibilidad. Si mientras piensan, a mí se me ocurría si en los experimentos hubo alguna instancia en el que le preguntaran o hubo alguna dimensión a los encuestados de, bueno, sí, yo soy consciente que no lo compartiría o lo compartiría, pero soy consciente de mis creencias y mi identidad y que lo estoy haciendo porque estoy atravesado por mis identidades, aun cuando sé que es falso o aun cuando estoy... Si hay alguna, si se debate eso o es simplemente continuar el impulso y no hay una instancia de reflexión a soy consciente de que lo estoy haciendo porque estoy atravesado. Entonces salió alguna vez. Eso, en realidad, eso no necesariamente lo preguntamos en esos términos. Primero porque si uno pregunta en esos términos, está invitando al otro a sentirse culpable porque por ahí Y además porque los experimentos de encuesta, una de las cosas que buscan es poder analizar el comportamiento de algo. Cuando uno solamente responde preguntas en la encuesta, o sea, una cosa es que yo responda, si vos te encontrás con un mensaje falso, ¿qué le pondrías? ¿Que es falso o le pondrías que es verdadero? ¿No? Una respuesta de ese tipo lo que hace es que el que responde está respondiendo lo que es socialmente aceptable que responda, ¿no? O sea, hay una dimensión moral ahí de qué debería responder a esto. Eso es una de las cuestiones. La otra cuestión, si yo le pregunto a alguien, ¿qué harías con esto? ¿Lo compartirías o no lo compartirías? Es una respuesta de comportamiento. ¿Ves que la persona está racionalizando en qué autorreflexivamente si lo comparte, por qué lo comparte o por qué no lo comparte o si realmente sabe? Entonces, o incluso cuando le preguntamos, le mostramos el chequeo y le preguntamos, ¿el mensaje original era verdadero, seguramente verdadero o probablemente verdadero o era falso?
ahí también hay una respuesta que tiene que ver con la comprensión y con la confianza en esa corrección. Pero no es autorreflexionado, porque si no vas conduciendo una respuesta que está racionalizada, y en realidad con los comportamientos lo que uno trata es de ver lo que surge más espontáneamente sin racionalizarlo. Si vos lo racionalizás, seguramente hay algo que no habría sido en esos términos si era espontáneo. Yo tengo una sensación, a ver, creo que las redes por ahí están siendo menos transparentes, porque al crecer como han crecido las redes, que cada vez tenemos más contactos, más seguidores, las redes deciden qué es lo que vemos. De alguna manera el algoritmo nos muestra algo y muchas veces las decisiones del algoritmo son hacernos sentir cómodos en la red. Entonces digo, por ahí eso de que la red se transforma en el ambiente que diría McLuhan, digo, por ahí hace que perdamos esa interacción con el otro, con el que piensa diferente. No sé si... Mira, muy lejos, o sea, yo ahí tengo una mirada muy pesimista, o sea, muy lejos de ese ambiente democrático y participativo, donde en teoría todos podríamos hacer todo en la red, podemos emitir, podemos recibir, podemos interactuar, podemos armar un happening. Sin embargo, las redes son aún más asimétricas de lo que lo eran los medios tradicionales. Eso lo que indica es que no todos podemos hacer todo lo que querramos hacer en las redes. Pero no tiene que ver solamente con querés putear en la red, putear. Porque eso, o sea, entras al ascensor, puteás y puteás. O sea, ahí todos somos libres de putear en la intimidad. Lo importante acá, la pregunta es, ¿quiénes logramos que nuestra palabra sea expandida? Porque si yo voy a putear y me quedo sola con un rulito, me reposteo a mí misma y pongo like y nadie más lo hace, entonces mi palabra no es tan oída como si es oída los que tienen mayor influencia. El algoritmo coadyuva eso, pero no es excluyente el algoritmo. O sea, el lema que siempre solemos decir, lo decimos en el libro anterior y lo confirmamos en este libro, es: los usuarios arman su propia red, pero no lo hacen a su propio arbitrio. O sea, nosotros no decidimos solos ni por completo lo que hacemos en redes sociales o las consecuencias que generamos con nuestros actos en redes sociales. Pero la verdad es que nuestras reacciones en redes sociales tienen efectos. O sea, son señales para el algoritmo y tienen efectos en lo que se expande o lo que se reduce. Entonces es complejo el análisis. Tendemos a pensar que el algoritmo nos domina, cual si pensáramos que la red nos manipula. No hay tal cosa. Primero porque en este momento hay un nivel de activismo, me refiero en términos de que somos usuarios activos, somos consumidores activos en redes sociales. No es que miramos un medio y no lo preguntamos, o miramos la tele y son las pavotes mirando la tele y no. En las redes recortamos, reponemos, reposteamos, comentamos, editamos. Todo eso hacemos en las redes. Lejos de un análisis estaría decir las redes nos manipulan, si nosotros estamos ahí. Tampoco somos sonsos que hacen con nosotros lo que queremos. A esta altura no podemos pensar ni que las redes, ni que los medios, ni que nadie hace con nosotros lo que quiere. No es posible ya pensarnos como sujetos manipulados. No estamos en una cárcel en la red. Tenemos una capacidad de movimiento limitada, porque efectivamente estamos dentro de una estructura donde la agencia no lo puede todo. Pero es una combinación de lo que nosotros le contamos a la estructura de la red, no solamente al algoritmo, sino a la propia topología de la red y lo que la red nos devuelve. Ahí hay un juego de tensión. En ocasiones se abre una agenda alternativa, en ocasiones esa agenda se cierra y se vuelve profundamente oficial. Sí. Pero no es que el algoritmo hace lo que quiere con nosotros. Eso lo matizaría. No sé si te respondí.
Sí, sí. Más o menos. No sé si te conformé, pero intenté. No, a ver, me parece que hay un montón de cosas. Pensando en el ahora, ¿no? Digo, en cómo se está dando el fenómeno en las redes, sobre todo, digo, que a esto que tiene que ver con las fake, con el uso de las fake y demás, digo, le sumamos quizá una cuota en los últimos años que tiene que ver con presidentes, Estado, que lo que hacen sumar, además de que la fake es producida desde las propias agencias del Estado, de los líderes, digo, caso Trump, Bolsonaro, Milei hoy. Además lo que hay una carga de agresividad, de toxicidad y de intensidad en las redes que antes, probablemente en algunos de los casos que mencionaban, incluso en la pandemia, no era tan elevado. Digo, la cuestión ahí me parece si ustedes están midiendo cómo apela esto, digo, del vínculo entre la noticia y la carga, la participación, si hay algún formato, digo, de dónde pensar la salida también de esto que es todavía más tóxico que Claro. hace años atrás. A ver, todo eso junto. Sí, Nosotros no estamos analizando los grandes conjuntos de datos en este momento, entre otras cosas porque también con una profunda intencionalidad política, Elon Musk en este momento también limita la posibilidad de bajar data de las redes porque cobra, no sé, $5.000 por mes si vos bajás hasta 1 millón de tweets y 50.000 si querés más que eso. Con lo cual, ahí ya tenés cerrado la habilitación para bajar posteos a gobiernos, agencias, bilaterales, etcétera, no académicos. Lo cual es un inconveniente muy importante porque cuando los académicos podíamos hacer eso, si bien Twitter no es la red más superpoblada que hay, y las otras redes no lo permiten porque hay una parte de la información privada, sí lo de Twitter nos permitía ver hacia dónde iba el debate, quiénes eran los intensos, quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, quiénes estaban juntos con quiénes, ¿no? Todo eso lo podíamos ir viendo. Ya no podemos verlo. Entonces, por un lado, esa limitación en el análisis y la investigación. Por otro lado, hay un gran inconveniente y una gran amenaza que supone el avance de la inteligencia artificial en este terreno en particular. Hay muchas implicancias de la IA en distintos terrenos. Algunos son buenos, si hay monitoreo humano, en otros son profundamente nocivos. En este caso, una de las capacidades que se alcanza gracias a la inteligencia artificial es la posibilidad de generar cientos de miles de cuentas en 15 minutos y manipularlas de manera tal que armen una conversación coordinada. Pues en realidad el kit de la cuestión es coordinar cuentas porque es la forma de garantizar cierta propagación y cierto engagement en los usuarios de a pie. Por eso digo, no es que uno putea en el ascensor y eso se propaga, no. Hay que ver cómo se coordina y cómo se entiende la lógica estructural de las redes para intervenir. Y además hay que saber cómo se logra con un determinado mensaje hacer como una suerte de integración horizontal e intervenir en distintas plataformas, para lo cual hay que conocer las plataformas, hay que conocer quiénes habitan esas plataformas, hay que conocer la idiosincrasia de esas plataformas. La idiosincrasia no me refiero solamente si sos peronista o sos antiperonista, es si sos un adolescente de 14 años y entendés lo que significa alpargatas y libros no, o si no entendés nada de eso y en todo caso te tengo que interpelar diciéndote que te encerraron y te cagaron la adolescencia. Todo eso hay que entender la narrativa y la estética de cada plataforma. O sea, la estética como estética política. Hablar de estética no es un concepto trivial, es un concepto profundamente político. Entonces, todo ese engranaje que se necesita, la inteligencia artificial lo allanó mucho. Eso hace que, al mismo tiempo que, por ejemplo, en la red X hubo una baja del 15-20% de los usuarios que participan, una proporción de los que quedaron son cuentas cyborg, son cuentas artificiales, que son las que están explicando parte de la conversación que es artificial. Entonces, si uno quiere mapear cuál dron eso, una parte de la conversación es artificial. ¿Cuáles son las cosas que parecen imposibles de detectar que logra la inteligencia artificial? No es solamente armar un buen video
una deepfake, eso no importa. Ese no es el problema. Eso se detecta. Se propaga la corrección, no se propaga, no importa, pero eso es detectable. Lo que no es detectable, cuando vos haces lo que mostraba en el caso del Bagario, cuando ves cientos de cuentas interviniendo, haciéndoles creer a los israelíes que los gazatíes los están masacrando. Y armás esa misma conversación financiada por servicios de inteligencia en Estados Unidos, te hace creer a los judíos de Estados Unidos, estoy mandando fruta, pero a los judíos de Estados Unidos que en realidad los gazatíes son una amenaza. Eso es una conversación donde vos penetraste, primero detectaste qué preocupaciones hay en la red, ¿no? Por eso todos vamos dejando huella digital. ¿Cuáles son las preocupaciones que hay en esta burbuja, en esta burbuja, en esta otra burbuja? Y ahí te metes a armar conversación. Y ahí instalas una agenda casi imperceptiblemente. Eso, con el nivel de toxicidad que vos mencionabas recién, es una bomba a punto de estallar, mucho más preocupante que cuán sofisticada es una deepfake. Entonces, en este momento, ¿por qué? Porque lo terrible es que si vos toxificás la plataforma, ¿con quién entras a decir esto es verdad, esto es falso, engañoso, zaraza? Si toxificaste toda la conversación, expulsaste a todo lo que más o menos podía contrarrestar esto y te quedaste plantado ahí solo, embarrando el debate. Eso es un poco, me parece, la amenaza a la democracia en este momento. Nati, pienso en voz alta esto de tratar de buscar una salida posible o reflexionar en ese sentido. ¿No crees que un primer paso pueda dejar de ser o dejar de legitimar a, por ejemplo, Twitter o ahora X, tanto instituciones de muchísimo prestigio, gobiernos, etcétera? Porque pensaba en esto, ¿no?, de por qué esa sigue siendo una arena de lucha, o en todo caso un canal más de comunicación, cuando ya hace muchos años que venimos viendo que es más una cloaca, podríamos decir, de la conversación pública, en donde los ciudadanos de a pie cada vez tienen menos incidencia y cuentas reales, porque también eso se va demostrando, cuántas cuentas falsas inundan la red, pero aún así los políticos, funcionarios, instituciones de muchísimo prestigio siguen peleando, ¿no?, por verificar su cuenta, dar comunicados allí y participar y legitimar de alguna manera de esa arena de lucha. Y si pensás que eso está relacionado con el rol de los medios tradicionales y la importancia que los medios tradicionales le dan a eso que está sucediendo, por ejemplo. A ver, cuando uno piensa en una estrategia de comunicación política, tiene que pensar en un ecosistema digital que excede el X. El ecosistema digital está compuesto por todo eso, por las plataformas en su conjunto, los medios de comunicación y el territorio tradicional, ¿no? La plaza. O sea que no es que solamente se publica en X como el único lugar que me instala políticamente. Lo que pasa es que las distintas plataformas están pensadas en función de las distintas agendas. O sea, X tiene una agenda mucho más nacional e internacional y las otras plataformas tienen una agenda más local, ¿no? O sea, Facebook tiene una agenda más local. También están distinguidas según edades. Si yo le pregunto a mi hijo de 9 años qué es Facebook, es probable que no sepa respondérmelo. Y las otras plataformas, y X seguro que tampoco. Las otras plataformas las conoce, ¿no? TikTok sabe perfectamente lo que es, YouTube por supuesto, Instagram también. Por eso digo que las estéticas tienen que ver con los sectores que habitan y experimentan esos lugares. Entonces, una cosa es cuando vos pensás una estrategia de comunicación política y la tenés que pensar de manera integrada. Ahora, como en estas plataformas hay distintas agendas, depende qué querés transmitir vos. Si sos Trump y querés transmitir que se viene, que hay un... Si sos Trump y querés transmitir que hubo fraude y les decís a tus votantes sean salvajes, bueno, no sé por dónde lo transmitís. Presumo que X va a ser una fuente de profunda amplificación. ¿Por qué? Porque además las distintas
plataformas tienen distintas estructuras, o sea, lo que se llama la topología de la red es cómo están interconectadas. La que mayor nivel de expansión tiene es Twitter. Pese a que somos pocos los que habitamos Twitter, es la que mayor nivel de expansión tiene. Es como una estrella. Los influencers están conectados a muchos seguidores, con lo cual lo que los influencers dicen, si encima se coordinan, expanden mucho más que lo que se expande en Facebook, que lo que se expande en Instagram, que lo que se expande en otras redes. Entonces también esos distintos usos que se hacen de las distintas plataformas tienen que ver con qué quiero expandir, dónde quiero expandir y además con quién estoy disputando la agenda. No es que los medios agrandan Twitter. O sea, los medios necesitan insumos. En este momento nadie les atiende un teléfono excepto para hacer una operación política. Entonces los insumos que tienen son las declaraciones que los políticos hacen que buscan hacerlas en una cuenta o en otra. Entonces, no es que pensamos en la agenda de los medios, si ayudan o no ayudan a la agenda de las redes y pensamos en la agenda de las redes de manera separada. La agenda y los encuadres se van armando concatenando todas estas instancias comunicacionales. Es un todo donde cada uno con su dinámica, su estética, su objetivo va coadyuvando a que armemos una agenda social. Que además, otra cosa importante, ya no hay una agenda homogénea para toda una sociedad. Hay agendas de preocupación distintas. Si uno va a un grupo focal de votantes que votaron a Massa en segunda vuelta y votantes que votaron a Milei en segunda vuelta y les preguntan qué es lo más importante que necesita el país, van a decir cosas distintas. Es más, un votante de Milei que cuando votó a Milei decía que la inflación era lo más importante que tenía que atender un gobierno, hoy no solamente dice que la inflación está resuelta, sino que además no llegar a fin de mes ya no se llama inflación. Que le aumente el 500% de los servicios, pero que la inflación esté en 4%, ya tiene otro nombre. Entonces son agendas distintas, pero ya hay que reconfigurar cómo le llamamos a las cosas. Ya la inflación no tiene la misma conceptualización que tenía hace 10 meses. Entonces todo eso va fluctuando tanto, no hay nada estable a nivel de lo que nos pasa en las dirigencias y lo que nos pasa en las sociedades, y además está todo muy fragmentado. O sea, la polarización no es que preferimos el peronismo o preferimos a la derecha. La polarización es que vivimos en mundos distintos, donde pareciera que en este mundo tenemos este problema y en este mundo tenemos otro problema, pero es el mismo. Eso es la polarización, creer que los problemas son distintos y llamarlos de manera distinta. Eso es un quilombo que no sé cómo se ya ese consenso, porque, pero ¿saben qué pasa? Que es jodido pensarlo, porque antes decían, bueno, ¿cómo llegamos a consenso? Bueno, dale, escuchemos a los materialistas, que escuchémoslos un poco. Y los otros dicen, dale, no somos tan malos como los periodistas. No entendemos cosas distintas. Eso es la polarización. Vivimos realidades distintas. Por eso la primera pregunta, ¿en qué circunstancia creemos que esta es la realidad o que la contraria es la realidad? La palabra vivir es una palabra percibir. ¿Cómo? La palabra vivir es una palabra percibir. Vivir o percibir. Ambas. Mira, el otro día hablaba con un colega y me decía, ya no podemos pensar la política sin las redes. No podemos pensar que hay una alternativa por fuera de la tecnopolítica. ¿Y por qué hay que aprovecharla? Para recuperar esos valores que ahora se están expoliando. Porque en realidad las redes sociales, primero que cambiaron la subjetividad del interlocutor. O sea, ese sujeto es otro sujeto, ¿no? Por la forma de intercambio de mensaje que tenemos. Pero además porque ese cambio es un cambio que tiene efectos por un lado, en la percepción, en la comprensión y en la agencia.
nuestra capacidad de agencia, nuestra capacidad de acción también es distinta en este escenario digital. Entonces, como todo eso que es tan basal de nuestra subjetividad está en una aceleradísima transformación, no es sin eso que podemos pensar una transformación política. Y la transformación política, que me decía este colega, que tiene que pensar el campo popular, no es recuperar para atrás, tiene que ser para adelante. Lo de atrás, que tampoco estamos tan seguros de que haya sido, estoy tomando su palabra, tampoco estamos tan seguros de que haya sido la buena política. No sabemos si la buena política existió como tal. Esto nos incomoda para adelante, recuperando valores sociales, democráticos, etcétera, pero superando esto y desde la tecnopolítica. Porque es complicado si nosotros tenemos, o sea, muchas cosas. Fue una entrevista que estaba editando en estos días y me quedó, algunas cosas me quedaron muy resonando, me pareció muy interesante su mirada. Me decía, el problema es pensar que la computarización, que las redes, que la tecnopolítica es el problema, cuando en realidad es la esperanza. Y decía, el inconveniente y la amenaza que tiene en este momento el progresismo, que es una amenaza autoinfligida, es lo que significan las ilusiones, ¿no? Él decía el wishful thinking. O sea, cuando nosotros queremos racionalizar algo que en realidad es nuestro deseo. Entonces, como tenemos un profundo rechazo al manejo de lo digital como forma de acción política, pensamos que cualquier indicio de que eso no debería ser así lo tomamos como una palabra revelada. Y el problema es que la derecha en este momento tiene claro que la comunicación política y la acción política están profundamente entrelazadas. En una reciente entrevista Santiago Caputo decía, para mí la comunicación política y la acción política son una misma cosa. Pero decía con una naturalidad y una internalización de ese juego que es brutal. Ahora, no es que ellos tengan una conceptualización superlativa de qué son las redes sociales, no, ensayo y error. Pero eso, performativamente, entre otras cuestiones, les permite ganar una elección. Bueno, eso no hay que perderlo de vista, como uno de los antecedentes contextuales para pensar qué se hace para adelante. Mencionaste algo que cuando finalizamos la presentación, la construcción de encuadres alternativos y que bueno, eso es un escenario que vamos a explorar y demás, pero también pensando en todo lo que venías contestándole al compañero, ¿cómo ves la posibilidad de continuar disputando sentido desde los feminismos, desde los movimientos mujeres, que somos además blancos privilegiados? Bueno, ya no tan privilegiado, ¿no? Con el backlash que hay en este momento, no estamos tan... ¿no? Porque en realidad una de las partes que más activación genera en estos movimientos reaccionarios de derecha es precisamente la reacción a una serie de avances en materia de derechos civiles que fue de los más importantes que tuvimos en las últimas décadas. Entonces, en parte la reacción tiene que ver también con eso. Yo no sé, yo creo que hay que volver a encontrar momentos que sean oportunidades políticas para retomar esa agenda. Se había logrado instalar muy fuerte, pero ¿qué pasó? O sea, se logró instalar de manera creciente en 18, 20, 21, 22, de manera muy buena porque se atacó desde lo social y desde lo institucional. Lo que habíamos perdido de vista es que en ese entramado se iba conformando un contramovimiento reactivo a eso que hoy se desmarginalizó.
que en ese momento era marginal, hablamos de la ola verde y del hilito celeste. Si uno mira la fotografía de la marchita celeste, que eran unos pocos de cientos, y veía los cientos de miles, que eran la ola verde, bueno, lo que estábamos perdiendo de vista es que ahí se estaba engendrando algo que es lo que hoy se volvió masivo, ¿no? Agustín Laje, cuando hablaba de uno de los secuaces de Milei, Márquez, que es el mentor de Agustín Laje, decía: Agustín Laje no es un militante, es un intelectual que está logrando masificar un pensamiento que en otro momento era Incorrecto, ¿no? No incorrecto no, que era marginal. O sea, logró masificar. Las correcciones y las incorrecciones no importan, lo que importa es la amplificación de los mensajes. En este momento, donde nos estamos preguntando qué cosas son verdad, en realidad la verdad es lo que uno logra masificar como verdad. Incluso lo que nosotros hemos en algún momento logrado instalar como natural. Cuando nos espantamos decimos, uy, los valores democráticos se están reduciendo. Bueno, la democracia es un conjunto de valores y van teniendo más o menos peso según avanza otras preocupaciones. Si vos tenés una cantidad creciente de gente que te está diciendo la verdad, que a mí la democracia no me está resolviendo nada, prefiero que vengan y me resuelvan mi imposibilidad de llegar a fin de mes, y si tengo que resignar la democracia la resigno, pero llego a fin de mes, bueno, ahí hay valores que empiezan a ponerse por encima de normas, de un conjunto de normas que hacían la democracia, que fueron vaciándose de contenido también, ¿no? Bueno, hay que ver cómo se vuelve a nutrir y a llenar de contenido, probablemente con un contenido ciertamente distinto a lo anterior, a lo retrospectivo, y renovar eso. El tema es, este mismo colega me decía, a nosotros nos atacan con xenofobia y nosotros respondemos con más democracia. No, son registros distintos. No es efectivo decir democracia, democracia, democracia cuando te están atacando con expansión xenofóbica, racista. No sé, creo que es muy complejo cómo se analiza, porque en este momento el intercambio discursivo es de una complejidad que todavía yo creo no la terminamos de comprender. Estamos todavía todos con ensayo y error y tratando de entender algo que además desde un dinamismo y una aceleración. Un poco relacionado con la pregunta de Ezequiel, pero algo que hace un rato decías que es como imprescindible que la política pase por las redes, pero por ahí la red más politizada es Twitter, que hasta antes de este gobierno parecía no, como decías vos, ser un coto cerrado, porque me da la impresión que otras redes, por ahí excepto TikTok, no son tan buen vehículo de lo político. ¿Cómo sería eso, quiero decir? Depende. Twitter es la más intensamente política, entre otras cosas porque tiene una concentración de información política muy fuerte, pero no solamente porque tiene concentración de la información política, sino porque sea cual fuere la red que vos analices, Twitter en particular, cuando se habla de política hay mucha más gente activando mensajes y participando e interactuando. Cuando se habla del espectáculo hay menos gente. Entonces también, por eso digo, el usuario hace su propia red. Cuanto más participamos de una conversación, más expandimos el mensaje. Bueno, sí, cuando se habla de política, los intensos políticamente involucrados hablan más, aumenta la cosa. Cuando se legaliza el aborto, las activistas de ese tipo expanden ese tipo de información. Y lo más importante es cuántos hay involucrados y cuán activamente están involucrados en una conversación. Ahora, eso no obsta que uno pueda subliminalmente ir mandando mensajes políticos. A los 3-4 días que había ganado Milei, mi hijo mira mucho en YouTube fútbol. Así como es un estudioso neurótico obsesivo de fútbol. Y se le apareció a Milei. Entonces yo pasaba por la computadora y digo, ¿qué estás mirando? Y no sé, me decía, se me apareció. Hace
3, 4 semanas, también estaba mirando en YouTube fútbol. Después termina en los youtubers, no importa, pero su foco es el fútbol. Y le aparece un mensaje de un gazatí contando que estaba jugando con un amigo al fútbol, que su amigo fue a buscar la pelota que había quedado debajo de un auto y que ese auto explotó. Y que entonces contaba llorando que había visto la cabeza de su amigo explotar. Eso estaba mirando a mi hijo, no lo entendía. Me decía, yo quería llorar, pero no podía porque no entendía. Bueno, eso lo vio en YouTube con un posteo de TikTok que se le coló en YouTube. Entonces, no es solamente que la mucha concentración de mensajes políticos es lo que explica lo que circula en redes. Hay como vericuetos. Es como cuando tenés una rajadura en una pared y se te va colando el agua. Esas son las redes sociales. Imagínense el agua metiéndose por 1 millón de intersticios que están digitados desde lugares de muchísimo poder. Yo me quedé cuando hablabas, mencionaste, no sé si al pasar o reforzando la cuestión de la agenda de redes. Porque nosotros hemos venido trabajando, vos has publicado mucho y investigado el tema de la agenda mediática, la política y la pública. Y me parece que la agenda de redes influye en las tres. Sí. ¿Cómo la ves vos? ¿Que sería una nueva agenda? ¿Cómo articularían? Lo que yo veo es que la agenda en disputa hoy tiene otros recorridos. Por eso decía antes, ya no cabe distinguir la agenda de los medios y la agenda del público. Y es más, de ninguna manera ya volverán a escuchar en mi boca y tiro a la basura lo que escribí en los últimos 15 años, ya no volverán a escuchar de mi boca que los medios instalan la agenda. Que coincidan o no coincidan con una agenda social más amplia es otra cosa, pero no son los iniciadores. Y además, menos aún en una agenda que está tan fragmentada a nivel social, lo cual, ¿qué es lo que hay en relación con los medios? Primero, los medios habitan las redes y buscan estrategias de instalación de sus noticias, ya ni siquiera de sus agendas. O sea, ya no es pensar qué agenda queremos meter, son ¿Qué noticias podemos colar para sobrevivir? ¿No? Para asegurarnos una mínima subsistencia. Entonces ahí tienen que someterse a las reglas de otros, o de las redes o de los buscadores, ¿no? Incluso no solamente tienen que someter qué agenda priorizan en cada momento, sino con qué lenguaje lo hacen. Dificultosamente podamos imaginar a los medios imponiendo una agenda con todo esto que estoy diciendo, y creo que me quedé en el inicio. Y además, porque si lo miramos desde el lugar de la recepción, el principal consumo de noticias ya no se hace desde los portales, sino que se hace desde las redes o desde los buscadores. Si se hace desde las redes o desde los buscadores que te van avisando cosas, te llega lo que te llega. No hay una búsqueda activa de eso. Con lo cual lo que te llega lo lees fragmentadamente y poco te da una idea de cuál es la fuente de eso. Y no solamente que te llega así, sino que además todo lo que vos cliqueas que te sirve, le vuelve al medio y entonces ya empieza a decidir su noticiabilidad en función de eso. Y además, ultimísima cosa, de lo que te llega, de todos los contenidos que a vos te llegan por diferentes vías, de lo que es noticia de portales noticiosos, uno comparte, o sea, engagement, de decir esto lo leí, lo quiero compartir, menos del 1%. Entonces, yo no sé dónde está la agenda, pero no está en los medios. O no está en los medios como iniciadores. Los medios están participando como pueden de una agenda. ¿La agenda de redes podría ser parte de la agenda pública o tampoco? Es que en las redes estamos todos. Estamos todos, o sea, el tema es que las redes es lo que nos está pasando ahora, olvidémonos de las redes, porque tampoco ya son las redes solas. Hoy el escenario comunicacional en el cual jugamos, disputamos una agenda, tratamos de propagar encuadres, intentamos instalar un discurso determinado sobre la realidad, es un escenario otro, es un escenario reticular. Entonces, todo lo que todos vamos activando, leyendo, gustando, lo que fuere,
Eso es reticular. Y eso hace que se armen agendas homogéneas, muy homogéneas, pero en lugares locales. Ya no hay una agenda generalizada, no se arma una agenda acá, un encuadre allá, otro acá, y lo que se arma es porque todos vamos colaborando en eso. La agenda política, la agenda mediática y la agenda pública, que tienen que ser ya redefinidas como tales. Ya no pueden seguir teniendo ese nombre desde mi humilde punto de vista. Tengo muchas discusiones con colegas sobre esto, pero para mí eso ya no puede seguir siendo leído en esos términos. ¿Alguna pregunta más, comentario? ¿Qué más? Tengo una pequeña pregunta. Dale, sí. Me quedé pensando mucho en el video que vio tu pibe de esa imagen y alguna percepción que tuve alguna vez con los pibes es que también esto, que el mensaje de lo que dice el presidente que está dando la batalla cultural, ¿no? Que toma incluso terminología de la militancia, porque una cosa es la agenda diaria y cotidiana y otra es tal vez en esos nichos donde pueden profundizar sobre algunas cosas. Entonces utilizan, entonces puso siempre el ejemplo del Goku libertario, ¿no? O sea, todos los que siguen Dragon Ball encuentran en ese influencer o en Instagram o lo que fuere el que le baja línea sobre determinadas cosas. Entonces hay una estrategia ahí que creo que no podemos subestimar, que utilizan esas herramientas para dar la batalla cultural todo el tiempo, de ir a cuestiones más profundas. Y después, mi pregunta es, en relación a eso, si pensás que, más allá de lo que podamos estar o rescatar o no del fenómeno 678 como un programa que venía a discutir los medios de comunicación y que creo tuvo la virtud de poner en discusión a los medios de comunicación, si hay algo similar que hoy podamos hacer, más allá de chequeado o algo, digo, si hay algún tipo de esa lógica para poner en reflexión hoy todo este gran, como decís, digo las redes, ¿no? Pero digo todo este gran complejidad que tiene abordar la información de todo esto. ¿Es posible? ¿Eso solo se puede hacer desde el Estado? Vos igual estás preguntándote si hay en el espacio progresista o si hay en el otro espacio. En el otro espacio hay, digamos, en este momento, algunos de ustedes recién decían, vos decías, ahora del Estado son los propios dirigentes, son los cuadros políticos que son funcionarios del Estado. Todos esos están profundamente enraizados como desde Adorni hasta la mañana, hasta todos los cuadros medios del Estado. Sí. O sea, director de comunicación digital, tenés de dirigentes que son directores de ministerios, la mayoría de estos son sub-30, que son los principales haters de los medios, de las redes, fuertemente. Que esa además es una estrategia distinta a la que tenía el macrismo, ¿no? O sea, ahora ya no tenés ya cuentas fakes que simulan ser otra cosa o que se esconden y son las que van al ataque cuando hay un evento que polarice mucho. Ahora son ellos mismos instalando la agenda desde esa estética, que es muy apabullante. ¿Cómo se hace del otro lado? Ya, en principio, pensar un esquema de liberación de cómo los medios cubren es infructuoso, porque por lo menos para mí, humildemente, o sea, no quiero entrar en confusiones con nadie, ni herir susceptibilidades. Para mí es infructuoso porque seguir discutiendo la tapa de Clarín, cuando no la vio nadie, es infructuoso, ¿no? En todo caso, hay que discutir, lo estoy diciendo como muy esquemáticamente, en todo caso discutamos el tuit de Milei más que la tapa de Clarín. Sí, me refería a eso en realidad, a discutir este funcionamiento actual de cómo se genera una nueva manera de comunicar. Lo que pasa es que yo creo que este tipo de discusiones, que no es que no se están dando, se dan en lugares más íntimos, pero ¿por qué?
porque hay dos cuestiones que está pasando entre quienes ganaron y quienes perdieron. Por un lado, quienes ganaron están entusiasmados, aun cuando puedan quejarse, pero son más entusiastas en su involucramiento, y los otros están decisivos. Así como lo veíamos en el caso de los ejemplos que yo mostré, que son más simples, el entusiasmo te involucra y te genera engagement y participás y disfrutás. La tristeza te corre, te expulsa, te desanima. Si te sentís desanimado, no se te ocurren cosas para decir, ¿no? Hace un par de semanas estuve presenciando dos grupos focales, uno de votantes mileístas, otro de votantes masistas. El de votantes mileístas duró casi 2 horas muy cómodamente. A la hora y media de los votantes masistas se habían cansado, porque a los dos grupos se les tiraron las mismas propuestas. En el primero, todos los temas, todas las consignas que se tiraban tenían conversación. En el segundo no. Cuando al segundo se le preguntó qué entiende por batalla cultural, no pudieron decir nada. Entonces, ahí no es solamente lo que opinas sobre, sino en qué medida el entusiasmo te permite que se te ocurran cosas para seguir hablando o te cansa. No, está claro que el campo popular está, vamos a decir, con falta de entusiasmo. Está triste, está triste. Sí, sí. Ni bien ganó Milei, ¿cuántos no querían hablar con nadie? Yo le di a una sola amiga argentina que hace 20 años vive en México y me decía, por favor, que alguien me atienda. Y te juro, lo hacía por ella, me decía, mira, te estoy atendiendo a vos, pero no estoy atendiendo a nadie. Y era como una cosa de consuelo, porque la madre estaba allá, sola. Más de tristeza sin entender lo que estaba pasando. Pero la tristeza te saca. Entonces, lo que creo es que este tipo de deliberaciones se está dando en la intimidad, porque además no hay convicción para salir a hablar porque te apabulla el entusiasmo de los otros. Entonces, eso, por eso digo, en el comportamiento político, la dimensión afectiva no la podemos dejar de lado. Entre otras cosas porque dejándola de lado y despreciándola, las izquierdas en el mundo se equivocaron muy mucho. Y quienes pudieron capitalizar las emociones en la política fueron las derechas. Ahora, ¿se puede dar masivamente? Todavía no, porque además nos están desfinanciando. Estos espacios de reflexión los están desfinanciando. Entonces habrá que resistir y cuando se tome envión otra vez, tratar de expandir. Y mientras tanto, resistir de manera más focalizada. Hace unos años atrás caracterizábamos con compañeros de militancia 3 escenarios de lucha. Uno es, como decías, la plaza, la calle. Otro eran los medios de comunicación tradicionales, donde ahí claramente ese poder de difusión es mínimo nuestro y como una batalla perdida. Y con respecto a lo de las redes sociales o lo digital, decíamos, bueno, hay mucho voluntarismo de nuestra parte, pero era como un empate ahí, como que claramente esa arena de lucha estamos también para atrás, digamos. La pregunta es si recuperamos la calle y salimos a militar en territorio, vamos a decir, la vereda, no sé, casa por casa, la plaza, lo que fuere, ¿cómo registramos eso también? Porque otra cosa que me siento que tiene que ser genuino es que no se haga para la foto. Porque también si esa acción política está más pensada por cómo va a ser registrada para contarla y dar la pelea de lo digital, que creo que en muchos casos ha pasado eso también. Se pensó la acción política más para la foto que para la acción en sí misma. Entonces ahí tiene que ver algo como, me parece, como un camino, ¿no? Muy sí, genuino. Pero ¿sabes por qué? Vos dijiste para la foto, y es porque se piensa lo digital como discusión a posteriori de la acción política. La comunicación política es con la calle, forma parte de la acción política y muchas veces la inicia. Se cree que no, anda, hace política y después no hace falta que la comunique. Si vos haces política, se va a saber. Mentira.
¿Por qué? Porque la comunicación política digital, eso también es generadora de susceptibilidad. Entonces, eso también es propiamente parte de la acción política. Pero es el problema estético, como decía. No, pero entender eso, internalizarlo, no es fácil. Es con eso, o sea, tengo que ser con eso y no es fácil. Gracias. Perdón, con lo que me han dicho, ¿no es como esto de que la tristeza te lleva a no participar y el entusiasmo te apabulla? ¿No está roto el diálogo? Entonces no hay posibilidad de diálogo y de contacto, o es solo disputa y lucha conceptual en redes? No, yo creo que está roto el diálogo. Creo que está roto el diálogo, porque lo que hay es una profunda aversión y odio hacia el otro, de ambos lados. Que uno es llamado de los otros no significa que no haya animosidad, ver al otro como amenaza. Esas son las actividades que nos están rigiendo. No sé cómo se sale de eso, creo que cada vez está más amplificada y consolidada ese tipo de polarización. Que está como más penetrado en todos los vestigios de nuestro comportamiento que podamos analizar. No sé cómo zafar eso. No sé si alguien tiene ganas de entrar en diálogo con una persona que provocadoramente dice, nah, hubo solo 4.753 desaparecidos. No sé cómo se entra en diálogo con eso. Por eso, o sea, tengo mi mirada sobre el diagnóstico, que humildemente hago esto, pero cuando me preguntan cómo zafamos de esto, nunca sé responder. Nunca sé responder porque Porque la sensación esa de que estoy en otro mundo, o sea, hay gente que está en otro mundo distinto del mío, o sea, yo también la siento, la sentí el día de las PASO, por eso, o sea, ver el resultado de las PASO puedo decir, estar en otro mundo, yo no soy parte de esto. Sí, lo que creo es que hay algo que desoímos, que nos agarró de manera muy inesperada y desprevenidos el día de las PASO. Yo creo que eso sí, no de entrar buenamente en diálogo con el otro, pero sí creo que algo ahí hubo de lo que no fuimos escuchando y que eso es lo que nos hizo, porque estábamos mirando la realidad. Y a mí me da la sensación también, digo, para sumar a esto, digo, esta como idea de marvelización de todo, ¿no? Digo, y que además es un multiverso, digo, esto que vos decías de lo reticular, el multiverso, esos mundos no se tocan. En el odio, pero no hay posibilidad de... No, están ahí como... Vale, la gente opina de eso, necesitamos de la tristeza y la tristeza se sigue como profundizando y bueno, pero es nada, creo que es una coyuntura, esperemos que sea una coyuntura y que esto de algún modo vuelva a otras articulaciones. El otro día un colega decía, bueno, en las democracias, en algún momento la derecha gobierna y en otro momento deja de gobernar y después vuelve y gobierna, o sea, en algún momento la alternancia tiene que existir. La cuestión es, si hay lugar para la alternancia, tenemos que venir con algo superador, no con volver atrás. Por ahí, ese es el desafío, no. La amenaza no es tanto la derecha está, siempre existió, a veces se masifica, a veces se marginaliza. La cuestión es qué se hace de este lado, eso es lo que todavía no se empezó a imaginar. Le agradecemos por el aplauso. Si gustan el café, ahí está a disposición.